Hola a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy lunes 4 de marzo del 2024. Esta semana tenemos dos partidos aquí en el Santiago Bernabéu, uno de Champions contra el Leipzig y otro de Liga el domingo contra el Celta de Vigo. Así que yo creo que ya van a comenzar a preparar el partido del miércoles, porque ya sabéis que cuando hay Champions se para antes. Así que venga, vamos a ver los avances tanto del interior como del exterior, dentro vídeo. Lo primero que vemos es que están realizando pruebas en algunas de las pantallas informativas. Ahí veis que están iluminadas de blanco, tuberías en un camión grúa ya recogidas y vallas preparadas para cortar las calles. En el lateral oeste también están encendidas. Y aquí tenemos un contenedor con desperdicios. Me preguntáis mucho por el tema del escudo y de las letras del estadio, tanto las de la fachada como las que van en la cubierta. Yo creo que eso va a ser de lo último que pongan. Las letras de la fachada ya están fabricadas, pero aún no las han traído. Yo creo que eso todavía tendremos que esperar un poquito. Paciencia. Ahí continúan con la obra del parking. Vemos un poquito de armadura y de ferralla, lo poquito que se puede ver. Pero fijaos en toda la zona en la cual están trabajando, Tienen un tramo cogido bastante grande del lateral oeste, más armadura, la máquina de pilotaje, la grúa de servicio. Estoy viendo ahí la grúa de Aguilar y está en zona de las Lamas. Veremos si nos están volviendo a retirar. Ahora nos acercaremos. Más pantallas informativas encendidas. Y aquí ya sabéis que los avances se centran sobre todo en la zona del parking. Del nuevo parking de Castellana. En cuanto a la fachada, todo igual. Lateral oeste al completo. Otra zanja que tienen aquí. No es muy profunda, la verdad. Y aquí van a hacer otra porque ya lo tienen señalizado. Y están las máquinas. Mirad también. Yo creo que esto... Bueno, no, iba a decir que van los círculos, pero no creo que entre, ¿no? No sé. Es que de esto... Oh, sí, mirad. Ahí hay uno ya metido. A lo mejor es para hacer la forma y luego los sacan. No tengo ni idea. Pero mirad todos los que tienen ya. Nos vamos asomando. Lateral oeste y nos vamos al fondo norte. Ya os dije en el último vídeo que habían cambiado la zona de acceso. Pero aquí están las máquinas para el parking. Así que nos vamos al fondo norte, caminaremos por Rafael Salgado. Más vallas para el partido. Bueno, tranquilidad, no están quitando ninguna lama. En el fondo norte también tenemos las pantallas informativas encendidas, incluso la de la torre D, estoy viendo ya desde aquí. Y están parte de las pantallas grandes al lado del ascensor, del ascensor también encendidas, así que ya están realizando más pruebas en días de partido. Todavía no las han encendido, solo en algunas, pero a modo de prueba, no a modo definitivo. Y tampoco es que hayamos visto ninguna prueba definitiva, solo que las han encendido de blanco y alguna cosa más, pero con ningún tipo de grafismo. Material de andamios. Aquí ya están recogiendo y limpiando. Más vallas para el partido. Se tendrán que llevar los contenedores azules, también los contenedores de residuos, que ya está ese camión grúa preparado. Y en cuanto a la fachada, poca cosa que os puedo mostrar. Todo sigue
Todo sigue igual. Aquí está la grúa, pero no veo que esté haciendo nada. La puerta de la torre C también está la pantalla encendida, algunas puertas abiertas y nada, ahí se va el camión grúa. Y lo que os digo, pruebas en las pantallas. Aquí ya han pintado. Ya sabéis que las obras en Rafael Salgado pronto deberían de comenzar. Y en esta otra zona igual, pantallas informativas encendidas, las que están al lado del ascensor también tienen algún tipo de prueba y las de la torre D. Así que fondo norte visto, nos vamos al lateral este, caminaremos por Padre Damián y veremos si también están probando esas pantallas informativas. Aquí también han pintado. Más vallas para el partido. Esquina de la torre de 14ª. Y nada, en este Torreón Norte, en esta primera parte del lateral este, las pantallas informativas están totalmente apagadas, todas. Y de hecho todavía aún no han puesto las uniones que faltan. Taquilla de incidencia, ya se ven los contenedores, así que de momento aquí nada de nada. Ya están preparados para el control y acceso de los cámaras y prensa. Y nos acercamos a la zona donde ir a la tienda, que ya van con un poco de retraso porque querían abrir esta tienda en febrero y en febrero no la han abierto. Veremos si lo hacen en marzo. Esperemos que esté de cara a Semana Santa, para que así se pueda aprovechar todo bien. Y ojo, porque no sé si es el reflejo, pero creo que está la pantalla del palco de honor encendida. Voy a ver. Los andamios ya prácticamente los han retirado todos y no han vuelto a pintar nada en esta zona. Todas las pantallas de la tienda están apagadas, pero el palco de honor sí que está encendido. Están realizando pruebas. Esta pantalla del palco de honor en día de partido no está encendida, pero ahora mismo están realizando pruebas. El resto de las pantallas están apagadas, las del Torreón Sur, ahora las vais a ver mejor, pero vamos, desde aquí ya se puede ver un poquito. Así que en este lateral este solo la pantalla principal, que es la del palco de honor. Lateral este al completo con su barriguita y nos vamos a la zona del jardín. Y ahí también vemos vallas de acceso. Mirad el jardincito con algunos árboles en flor. Ya sabéis que las torres de iluminación se encienden en el partido, en día de partido, solo cuando hay partido. Y esta pantalla del palco encendida, que ahora mismo queda un poco raro porque no se ve bien el escudo ni las letras. Pues sí que están encendidas las pantallas del Torreón Sur, sí que están realizando pruebas. Mirad, comienzan en la puerta 60. Estas algunas también. Y aquí están trabajando para poder encenderlas también. El otro jardín. Aquí hay unas vallas colocadas para no pasar ahí dentro. Y fijaos en el suelo, porque hace como una especie de dibujo. ¿Veis que hay dos tonalidades diferentes? Esto habría que verlo desde las alturas, porque quizás es un dibujo. La parte de abajo, la zona de acceso de los autobuses, tanto del Real Madrid como del equipo rival, y las vallas que pusieron en esta zona. Vamos a abrir el plano para que veáis el lateral este al completo. Ya va a entrar el camión de MediaPro. Bueno, hay dos camiones para comenzar a instalar las televisiones y todo lo que conlleva la retransmisión del partido. Esta parte también la han arreglado un poco, aunque sigue habiendo algunas casetas y parte de material. Tienen abiertas aquí un poco las puertas, las vallas, pero
Creo que tendrán que abrir más para que pueda pasar bien el camión. Se sube el conductor y parece que ya van a pasar. Pues nada, de momento no pasa, así que nosotros seguimos, que se nos hace tarde. Hoy tienen esta puerta cerrada, pero vamos, aún no está listo el acceso de los coches, el jardín, las pantallas informativas del Torreón Sur, la torre A con esa lona informativa. Siguen faltando algunas lamas verticales por colocar. En cuanto al tema de la pintura, todo sigue igual. No han vuelto a pintar ningún tramo. Abandonamos el lateral este. Mirad qué plano más chulo, ahora mismo sin coches y sin nada. Con ese lateral este, la torre A y el fondo sur. En ese fondo sur, que ya os he dicho que están realizando pruebas también en las pantallas informativas, así que yo creo que cada vez queda menos para ver estas pantallas encendidas con grafismos. Otra imagen chula que os enseño y ya caminamos por Concha Espina. La puerta de la torre A está apagada, la pantalla, estas también, pero a partir de la 38 ya comienzan esas pruebas. La puerta del Tour tampoco está abierta. Abrimos el plano. Exteriores vistos. Nos vemos en el interior. Hoy tenemos las dos esquinas del fondo norte apagadas. Mismo grafismo y las dos apagadas y parece que la cubierta está cerrada. Hoy es lunes, se juega el miércoles y ya están todas las vallas de acceso preparadas. Ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu, así que recuerda darle al me gusta, suscribirte si aún no lo has hecho y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos. Ya tenéis la reacción del partido del Valencia-Real Madrid en el canal. Son casi 50 minutos de vídeo con todo el reportaje de lo sucedido, de todo el escándalo arbitral. Y bueno, ya estamos en modo Champions, activamos el modo Champions, ya están preparando el estadio para la llegada del equipo alemán. De hecho, ya hay bastantes aficionados. Ya han puesto el escudo del Leipzig, cámara del VAR preparada, escudo del Real Madrid, banquillos listos. Como os he dicho antes, las esquinas no están encendidas, ni las del fondo norte ni las del fondo sur, así que tendremos que esperar a que pasen estos partidos para ver esas primeras pruebas en las esquinas del fondo sur, sobre todo en esta del fondo sur con lateral este, porque en la de lateral oeste con fondo sur sí que hemos visto alguna prueba. De hecho fue la primera que encendieron, pero de la otra todavía no hemos visto ninguna. Ahora esta semana tenemos dos partidos, uno el miércoles de Champions y el otro el domingo día 10 contra el Celta de Vigo, que creo que es a las 6:30 de la tarde. Mismo grafismo en el videomarcador, las mismas pruebas. Y mirad la marca de la zona visitante, que bueno, ahora de momento está ahí, pero ya están colocando las cuerdas para la afición rival, para la llegada de los alemanes, que van a ocupar bastante tramo, prácticamente la mitad del fondo norte en esos tercer y cuarto anfiteatros. Mirad dónde marcan las líneas, pues prácticamente toda esta zona será suya, así que se espera que lleguen bastantes alemanes. Bueno, aquí estamos viendo también cómo van poniendo ese cierre en la zona de las lamas para mejorar la acústica, y por lo demás no hay mayor cambio. Han sacado, como os digo, el césped, están sacando la última bandeja. El césped tiene buen aspecto. Tienen que todavía cortar lo que ya están en ello
los jardineros, ya están cortando el césped. Las palomas en la última bandeja mientras sale y después empujarán un poquito la tapa. Así que mirad cómo están ahí todos pendientes de que salga la última bandeja. Todavía tiene que subir un poquito porque esta diferencia, bueno, no, tiene que pegarse. Y en esta valla también la han puesto modo Champions. La valla que hay en la grada baja también la han puesto ya modo Champions activado en todo el estadio. El césped todavía no han puesto las porterías. Mañana no sabemos, veremos a ver si va a venir a entrenar o no el Leipzig, a ver qué sucede. Podrían hacerlo. Las cámaras no creo que tarden en llegar para instalarse. De momento no han llegado. Mirad, ahí no están. No se ve a ningún cámara colocando las cámaras. Grada baja y grada alta, zona de tribuna del fondo sur, están limpiando los cristales, también los asientos, y han pegado un buen avance en cuanto al cierre de grada del fondo sur. Mirad ya qué bien van. Falta este último tramo por poner de ese cierre de grada en ese cuarto anfiteatro. Pantallas interiores totalmente apagadas, los calefactores, cubierta cerrada con los hidráulicos subidos, zona de la UCI y de la UCO, asientos listos, la grada abatible que en nada ya la cerrarán. Han sacado también esta calefacción para ponerla en puntos estratégicos. También ya están preparando las zonas VIP. Como os digo, ya hay bastantes reuniones en esta zona que otro día veíamos que había algunos andamios, pues ya los han recogido y ya está todo casi listo para el partido. Mirad, últimos metros de desplazamiento. Y ya va a llegar a su destino. Parece que incluso está un poco más alta, que tiene que bajar aún la última plancha para igualarse con el resto. Así que nada, esta mañana ya se va a quedar todo listo y preparado. A las palomas les da igual. Y ahora moverán la tapa para que ya esté todo totalmente preparado. Y nada, este es el interior. Ya veis que pocos avances, salvo que no enciendan las esquinas. Ya todo lo que estamos viendo es lo mismo de siempre, que sacan el césped, cubierta cerrada, pruebas en el videomarcador, que habéis visto también que en el lateral oeste está apagado. Así que bueno, la semana que viene yo creo que podrán comenzar a hacer esas primeras pruebas en las esquinas, y si todo funciona bien, pues ya veremos también cómo funcionan el videomarcador 360, pero ya continuo, que se refleje lo mismo en el videomarcador que en las esquinas. Y pronto sabremos quién se queda qué empresa se va a quedar para hacer el tipo, lo que se va a proyectar en los videomarcadores, lo que se va a enseñar en el videomarcador, que ya hemos visto que están realizando diferentes pruebas con diferentes empresas, y a ver quién se gana el premio, porque quien se quede con esto va a ser increíble. A ver quién gana. Vosotros podéis dejarme ahí en los comentarios cuál es la empresa que más os ha gustado, y a ver si es la elegida. Tampoco sabemos si todavía queda alguna empresa por realizar pruebas, o si ya han hecho pruebas todas las empresas y ya solo queda elegir. Por cierto, madre mía, cada vez que viajo y voy y visito un estadio nuevo, que tampoco era nuevo el del Valencia, pero me doy cuenta de lo afortunados que somos de tener el estadio que tenemos, es increíble. Poco lo valoramos, pero tenemos una joya aquí, somos muy, pero que muy afortunados.
Y nada, ya se van a mover la tapa, las palomas que están al borde y nos vamos a la esquina. Ah, mira, acaban de encender el anillo. Acaban de encender el anillo que antes estaba totalmente apagado. Voy a aguantar un pelín más por si acaso encienden alguna esquina, aunque no creo. Ya están recogiendo las vallas también, que las guardan dentro del hipogeo. Se guardan los carros. Último vistacito antes de abandonar el interior. Ya solo falta que muevan la tapa. Mirad el césped, cortando el césped, y lo que os digo, están guardando ya las vallas en el hipogeo. A ver estos. Así que ya abandonamos al interior. Ya se van a llevar las tuberías y ya está todo casi despejadito. A ver si han pintado algún tramo más. No. Siguen con esas dos pruebas que os enseñé en el último vídeo. Las dos tonalidades de gris. Uno más clarito y otro más oscuro. Continúan trabajando en el parking y en la pintura. Ahí tenemos una luz, mirad. Y es que ya sabéis que en esa zona hay como una especie de terraza que todavía no está habilitada, pero en algún momento lo estará. Han recogido, han limpiado la bolsa de gominolas que se cayó y nada, casi ya hemos terminado el vídeo preparando las zonas VIP, alguna valla, y ya desde aquí terminamos el vídeo. Así que nada, si te ha gustado y te ha servido, te invito a que le des al me gusta. Si todavía no lo has hecho, que te suscribas abajo al canal, y en la cajita de descripción tienes todas mis redes sociales, las dos aplicaciones que pagan por caminar y el canal de difusión de WhatsApp, que es gratis, y ahí os voy pasando diferentes fotos del estadio sin marca de agua. Así que nada, muchas gracias y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Chao, feliz lunes y feliz semana.